En un mundo donde la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos, la protección de datos personales es un tema crucial. Tenemos el honor de conversar con Fabricio Peralta, Superintendente de Protección de Datos del Ecuador. Bienvenido, Fabricio. Muchas gracias, buenos días. Para empezar, Fabricio, ¿considera que en el Ecuador hay una cultura de protección de datos personales? No, no existe. La estamos recién formando. Hay una ley, ciertamente, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que está vigente desde el año 2021, pero una ley por sí sola es incapaz de implantar cultura. Para poder implantar cultura se requieren varias acciones paralelas y ese es el empeño en el que se halla en este momento la superintendencia. Tomando en cuenta la pregunta anterior, ¿qué podemos hacer para lograr aquello? Bueno, hay dos aristas para poder llevar adelante la implantación de la cultura de la privacidad en el Ecuador. La primera de esas aristas consiste en educación. Y la educación supone que las personas, desde sus primeros años inclusive, puedan acceder a educación digital, a conocer sus derechos como titulares de datos personales para poderlos ejercer efectivamente. Para lograrlo hay que trabajar mancomunadamente con las autoridades de educación del Ecuador en todos los niveles. La superintendencia está haciendo ya esfuerzos en ese sentido. Hemos tenido o mantenido reuniones con las autoridades del CENESID, con las del Ministerio de Educación, para poder lograr, ya sea a nivel de las escuelas y colegios en primer término, implantar dentro de las mallas curriculares una asignatura de educación digital. Para continuar, Fabricio, ¿nos podría comentar sobre los principales normativos expedidos por la superintendencia? Bueno, la Superintendencia de Protección de Datos Personales comenzó su andadura en septiembre del año pasado. Ya estamos por cumplir un año en funcionamiento y desde entonces hemos expedido varias normativas que han venido a aclarar mucho el panorama regulatorio en protección de datos personales en el Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando la institución comenzó a funcionar, teníamos básicamente tres normas o tres grandes normas que aluden a la protección de datos personales. La Constitución, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del 2021 y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que salió a fines del año 2023. Ese reglamento y la ley le delegaron a la Superintendencia de Protección de Datos Personales la obligación de expedir normativas en al menos 50 aspectos. Durante lo que va de este año, estamos muy próximos a lograr el cumplimiento del Plan Regulatorio Institucional del 2025, con 16 normativas que estaban previstas por sacarse. Entre otras normativas hemos puesto en vigencia la que tiene relación con la obligación de los responsables y encargados no domiciliados en el Ecuador de designar en el Ecuador a un apoderado especial que sea capaz de recibir, por ejemplo, las peticiones o las solicitudes de derechos que sean ejercidos o presentadas por titulares ecuatorianos cuyos datos personales son tratados por estas entidades que no tienen domicilio en el país. Hemos también puesto en vigencia el reglamento que señala cuál es el camino que debe seguirse para presentar o ejercer tales derechos y para que la superintendencia reciba eventualmente las denuncias de los titulares de datos personales cuando sus solicitudes no son atendidas por los responsables o los encargados. Ahora, ¿podría comentarnos acerca de la formación de los delegados de protección de datos personales? Bueno, para formar a los delegados de protección de datos personales, el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos le instituyó una orden a la superintendencia en el sentido de que tenemos que propender a la profesionalización del delegado. El delegado es una figura fundamental en el ecosistema de protección de datos personales porque el delegado es la persona que a nivel de la alta gerencia o la alta administración de las entidades públicas y privadas tiene virtualmente hasta un poder de veto cuando se quieren realizar tratamientos de datos personales que no se adecuen a los preceptos, los principios y los mandatos de la ley. El delegado tiene una figura de asesor en materia de protección de datos personales, pero debe ser un asesor independiente, un asesor que debe ser escuchado. Y además tiene un rol virtual de coordinación entre sus asesorados
con la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Además, es el encargado, por cierto, de darle trámite a las solicitudes que presentan los titulares de datos personales contra las organizaciones que eventualmente incurren en alguna infracción en el cumplimiento de la ley, o que simplemente cuando un titular quiere, pues, por ejemplo, solicitar derecho de acceso, tiene que recibir la solicitud y darle el causa que corresponda. ¿Nos podría comentar cuál es la importancia de la ética en el trabajo de la protección de datos? La ética es una noción de carácter transversal en cualquier oficio o profesión que uno desempeña. Yo soy abogado, ¿no? Y todos tenemos que obedecer a un código deontológico para cumplir nuestra profesión en el mejor interés de nuestro cliente, sin que eso no signifique, por ejemplo, un problema de conciencia. En el caso particular del delegado de protección de datos personales, yo creo que donde mejor se puede representar la necesidad de ese proceder ético es en actuar con efectiva independencia. ¿Cuáles son los problemas aquí? El delegado de protección de datos personales no es que trabaja gratis, no es que va a trabajar gratis. Va a ser eventualmente contratado como un profesional independiente para darle ese servicio a una organización determinada, o también puede ser que esté contratado bajo relación de dependencia a través de un contrato de trabajo. Aquí viene la parte dura de ser independiente. ¿Uno puede decirle que no a su jefe? Difícilmente. Pues sucede que el delegado de protección de datos personales, que debe ser independiente, incluso cuando trabaja bajo relación de dependencia para un empleador que lo contrata para que cumpla ese rol, tiene que saber decir que no. Y para culminar, ¿qué consejos le daría a los estudiantes de la UES? Están en una etapa fundamental en sus vidas. En este momento ustedes están recorriendo un camino que luego les va a traer grandes satisfacciones en función de la vocación que les ha llamado a estudiar cada carrera que han escogido, pero también graves responsabilidades sociales. Los profesionales estamos llamados a cumplir desde el lugar en donde nos encontremos una responsabilidad con la sociedad a la que servimos. Muchas gracias, Fabricio, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Recordamos que la protección de datos no es solo una responsabilidad legal, sino también un compromiso ético con la sociedad. Cuidar la información es cuidar nuestro futuro. Esto fue Mentores.